Yo me llamo Doran Sandoval Fenco. Yo soy de Chiclayo, pero de Pomalca. Mis padres se llamaba Severiano Sandoval Puyén. Mi madre María de los Santos Fenco Riaño. ¿Y de dónde son cada uno? O sea, de Bueno, qué regiones, de qué pueblo? los dos son de Pomalca. Ya. Voy a contar la anécdota de cómo sucedió eso allá en Motupe. Ya, y como te digo, me llevaron. Claro, y en ese tiempo, como dices tú, no había el sistema de escaleras, escalinata que ahora tienen, ¿no? Sino de repente era más complicado. Trochas, piedras. Necesitabas del callado, necesitabas Claro, armar una especie de cordón, ¿no? Humano para poder subir, ¿no? Sí, ponían una tipo, una pita, ¿no? O pabilo, o sea, Una soga. Una soga, cercar, digamos, ¿no? bastoncito. Voy a traer otro palito, voy a recoger otro palito para mí. Y mi mamá le dice, pero no te vayas tan lejos. No, acá nomás. Entonces que mi mamá se había distraído, se dice con una señora, señora, no, dice ¿quién será ese señor que se va por allá? Hoy me dice, el señor ya no va a regresar. Me dice, ¿cómo? Ya no va a regresar. Me dice, se está yendo hacia el jardín encantado. Le dice, él es mi esposo. Le dice, llámelo señora, me dice. Ahí el que vaya no regresa. La crucecita de Motupe tiene su jardín encantado. Varias personas han entrado y ya no han regresado. Se convierten en flores. Ese es su jardín que nadie lo ve. Solamente lo ven así por aéreo. Claro. Según dijo de que, porque para subir a la crucecita se hace cola. O sea, no pueden ingresar a ese espacio. No, ese espacio exactamente donde queda, o sea, queda al pie del... No, para arriba, o sea, la cruz de Motupe, o sea, hay dos cerros. Un cerro que está pegado donde sale el agüita. Sí, el manantial ese que hay, ¿no? Manantial. Y al costado está su gruta de la cruz de Motupe, pero para arriba. Claro, está y arriba. enfrente es donde está su jardín de la cruz. Ah, al frente. Enfrente, para arriba. Ya. Digamos, pasando el precipicio. Claro, pasando el precipicio. Arriba queda, bien arriba. Por eso es que la señora le dijo, mi mamá le dijo, él es mi esposo, señor, no llámelo. Y acaso mi papá escuchaba, Sebe, y lo llamaba. Que él sentía que lo jalaban, que decían, camina, que sus piernas decían que él no respondía, digamos. Automáticamente iba avanzando. Sí, iba avanzando. Pero escuchaba, digamos, una voz así lejos que le llamaban, Sebe, ven. Y cómo lo llamaban. Claro, desesperado, ¿no? Porque se estaba prácticamente perdiendo. Y dice que mi mamá tanto era su fe, crucecita linda, tráemelo, crucecita. En ese mismo momento empezó a orar, a pedirle pedir perdóname viejita, si cometí un error, tráemelo, mi Sebe, tráemelo. Cuando así dice que mi papá, que sintió, ¿qué cosa? Que se lo jalaron. No para adentro, sino para afuera ya. Ya. Sí. Y escuchar esas voces que lo llamaban, mi papá pues me contó que escuchaba que lo llamaban, sintió que de un sopotazo. O sea, sintió una especie de energía, ¿no? De una fuerza ahí que lo saca de ese espacio donde estaba yendo. Ya. Cuando sí llegó. Pero, o sea, él sentía que caminaba, que lo jalaban, caminaba. Digamos, ahí estaba como que inconsciente. Ajá. Automatizado, caminaba. Así, sí, que lo jalaban, caminando, buscando el bastoncito, el palito, nada. Sentía que se iba para adentro, sentía. Nada, que decía, pero no hay un palito, dice que me parecía con el palito contaba. Cuando ya era sentido la voz de mi mamá, que lo llamaba, Sebe, con una desesperación, Sebe. Señor, dice que así le hacían, dice que sí, de lejos, veía que así le hacían. Pero no entendía, ¿no? ¿Qué significaba? No escuchaba también que por qué lo llamaban con qué tanta desesperación. Claro. Decía mi papá, pero ¿por qué me llaman con tanta desesperación? Porque si esto voy yo a regresar. Y entonces cuando sí mi mamá cuenta que la señora decía, señora, pídale la cruz de Motupe, que lo estaban, no sabían pues. No, claro, no sabían una experiencia nueva, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces cuando ya escucharon la señora comentar, mi papá contó, cuando ya vino, mi papá vino como cansado. Agitado. Agitado. ¿Y trajo su callado o no? ¿Su palo? No trajo. Ya se había olvidado.
porque no era el sitio donde estaban los palitos. Claro. El sitio Él se estaba desviando el camino. Se estaba desviando el camino. Como dices tú, al comienzo hubo una fuerza que lo jalaba. Lo invitaba a ir a un lugar en la que... Y lo jalaban, él sentía que lo jalaban, energía, ¿no? como decir, camina. Claro. Entonces cuando ya veía de que escuchó la voz de mi mamá con una desesperación que lo llamaba, y no sé si era yo o Felipe, pero mamá, él, que de donde estaba ya metiéndose más adentro, sintió que lo habían sacado. Ya vino así, agitado. Y le dieron su agüita. Y con mi mamá... ¿Agua qué? ¿Del manantial? De manantial. Sí, ¿no? Sí. En el camino está. Camino. Y entonces ya me parecía. Me dice, Mari, yo sentía que me jalaba la cruz de esa crucecita. Señor, y que le decía, ¿qué sentía usted? Ay, yo sentía que me jalaban, señora, gracias a ustedes. No, pero yo iba a regresar, no, usted ya no iba a regresar, usted ya no regresaba. Usted se quedaba ahí y no regresaba. Así lo busquen por Guavión, por lo que sea, ya no regresaba. Consciente de ese... Él no quería conocer, claro, solamente él se fue al chaque de buscar un palito. Claro. Sin querer, digamos, se desvió. Se desvió. Entonces, en los otros casos, digamos, donde hay una ansia de querer cruzar la línea de lo sagrado, ¿no? de lo reservado de la cruz, en su jardín, entonces, fue especie de castigo es que se fueron convertidos en flora, ¿no? En cambio, en el caso del abuelo, yo creo por dos razones, ¿no? Primero, porque él fue, o digamos, llegó a ese espacio sin la intención de querer profanar o... Bien, ante la imposibilidad de poder completar la entrevista por cuestiones de fuerza mayor, me dio la obligación de transmitir aquí a unos considerandos y que el informante tiene con respecto a preguntas como la diversidad cultural o como desde la perspectiva de migrante. Vemos que esta identificación, más allá que se instale en el imaginario del norteño, por lo menos en ella, es importante, ¿no? Entonces, también resalta el hecho de que hay una mejor praxis en el sentido de conservar la cultura. ¿Por qué? Porque ella recuerda que en Huacarajá se hacían pues las profanaciones y los huaqueos eran muy de uso corriente en esa época, ¿no? Entonces ella, al ver ahora que inclusive hay un museo, existe pues una puesta en valor que ella reconoce como preservar la cultura y ponerle su identificación. Ya desde la experiencia y la perspectiva de migrante, ha podido cultivar y mantener sus tradiciones, por lo menos la mayoría de ellas, a través de reuniones en las que se ha podido juntar, con los que se ha podido reunir, mejor dicho, con no solo paisanos o con naturales, ¿no? Sino que también viene como una herencia propia de la familia. O sea, los miembros de la familia, sean o no nacidos en el norte, en la costa norteña, se mantiene pues ciertas costumbres. Entre ellas está pues la veneración que se tiene a la Cruz de Motupe, ¿no? Hay una devoción que ha sido heredada, ¿no?, a través de generaciones, y que inclusive hoy gozan de buena salud. Muchos miembros de la familia no solo han ido en un plan de turismo, ¿no?, sino han tenido un contacto real, por lo menos de alguna forma real, con la cruz, y lo que más allá de lo religioso hay un fondo de corte cultural e identitario con la Cruz de Motupe. Me parece interesante el hecho de rescatar una tradición oral, y esto ya a manera de análisis o comentario del que se está proponiendo acá.
decía que en el relato que la informante nos acaba de acercar, vemos que existen estructuras eh, ya establecidas, ¿no? Haciendo un poco de investigación al respecto, pude encontrarme con una versión muy similar de esta supuesta anécdota familiar, o esta, mejor dicho, anécdota familiar que tiene la misma estructura narrativa, en el sentido de que efectivamente hay un jardín prohibido, hay un jardín sacrosanto que se encuentra en las alturas de la gruta donde se afincada la cruz de Motupe, la cruz de Chalco. Leyenda, la historia cuenta de que es una niña la que se pierde, aunque en principio habla de una curiosidad, ¿no? Hay una especie de moraleja ahí. Es una niña que por curiosidad sube a las alturas y prohibido, ¿no? Sagrado. La mamá desesperada va atrás de ella y antes de internarse en ella se escucha una voz que se dice, ¿no? Que le dice que está feliz ahí y que, bueno, la niña, ¿no? Y que ha sido pues muy hermosa, pero que ya no va a volver más, ¿no? Entonces ahí este relato pues habla de pertenencia, ¿no? Es una niña que va a ser convertida en una hermosa flor silvestre y va a ser pues uno de sus atractivos que tan solo le puede dar cierta gratificación a la misma cruz, ¿no? No a los mortales, no a los hombres. Bien, me parece interesante cómo este relato, este formato vaya calando, ¿no? en el inconsciente, en el imaginario de cada igualamarina, ¿no? Cómo estas familias inclusive se adaptan a anécdotas en un modelo pues ya conocido, ¿no? Yo la verdad me quedé sorprendido por la manera de cómo se cuenta la anécdota y cómo perfectamente es la misma historia, ¿no? Entonces, es la riqueza que tiene la literatura oral, ¿no? Los discursos orales de esta apropiación, ¿no? Este tiempo pasado que está presente, ¿no? Y también vemos la manifestación, pues, de la transculturación, ¿no? Porque ya José Motupe, a sus festividades, donde se encuentra, el informante que relaciona indirectamente, mejor dicho, de forma directa, a través de la cultura, una manifestación cultural, religiosa, política, muy similar la manera, ¿no? Como se logra fusionarse las manifestaciones culturales. Esta posibilidad de varias interpretaciones y de varias manifestaciones es lo que enriquece y creo que va fortaleciendo lo que entendemos como diversidad cultural. Hay una diversidad cultural más allá del quehacer, ¿no? Sino hay una diversidad cultural también en la concepción ideológica, ¿no? Esa resistencia que se señala como la adaptación o la transfiguración de las creencias de corte andino prehispánico, ¿no? A través de estos relatos vigentes, de estos relatos vivos que todavía nos siguen acompañando y es parte de nuestra identidad. Ha sido interesante, me parece que de una u otra manera este relato nos ayuda a poder entender, ¿no? Entender la imaginería todavía con un poder de la palabra, ¿no? De la oralidad que ha permitido que perviva un tipo de relatos que son insumos de nuestras manifestaciones culturales y son elementos protagónicos de nuestro quehacer cultural a la vez, ¿no?